Buenos días, reciban todos ustedes, amigos, conocidas, conocidos, familia, desconocidos, etcétera. Con ustedes aquí, su amiga, su servidora, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas con una experiencia de más de 20 años, bueno, más o menos como unos casi 25 años, laborando en esta actividad. Bien, y traigo para ustedes algo muy altamente interesante, algo que para aquellos que quieren realmente aprender, en cierta manera les va a cambiar altamente el rumbo de su vida, de su destino, al poder recibir esta información. Claro está que yo también respeto que hay personas que ya conocen esto y de pronto van a decir, a Sandra le faltó algunas cosas por decir, pero bueno, ustedes saben que estamos en el camino de que no todo puede ser perfecto, ¿no? No todo puede ser perfecto, entonces, pues, si algo no está perfecto, amigos, recuérdenme por favor a través de un comentario negativo que yo estoy en el error y que ustedes están en el acierto. Y si no es así, pues, de todos modos, bienvenido todo comentario positivo, porque ya se sabe que un comentario negativo siempre está buscando que la persona que hace la labor mejore notablemente. Y un comentario positivo, la persona siempre estará animada, entusiasmada, motivada para poder llevar a cabo esa misión que la vida le ha colocado en su destino, como en el caso mío. Transmitir un tanto de conocimiento, un tanto de mi experiencia laboral, de mis competencias y volverlo a algo muy asertivo para aquellas personas que me están observando en este momento, que me están aquí atendiendo en este momento y no se despegan de este canal. Bien amigos, estamos en este momento a punto de empezar a desarrollar el video número 71 de el proyecto establecimiento comercial con función a la base de datos relacional Video Hindi Movies. Vamos a empezar a trabajar la construcción del módulo que se llama gestión administrativa, que se encuentra compuesto de los ítems inventario, cotizaciones, órdenes de pedido, remisiones y facturación. ¿De acuerdo? Y para eso, esto tenemos que llamar esta parte que empezamos, vamos a llamarla la parte 1 de este módulo de la gestión administrativa que tiene que ver con la base de datos relacional Video Hindi Movies. Al final del video hablaré puntualmente de algunas cosas importantes que yo sé que algunas personas las están esperando que yo se los diga. Cosas relacionadas con el servicio, cosas relacionadas con el precio, con la asistencia, con el apoyo, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, por ahora simplemente me concentraré sin tanto preámbulo, sin tanta cosa, a entrar en materia y empezar con mi exponencia en este caso. ¿De acuerdo, amigos? Entonces, una cosa importante es que no se les olvide, por favor, estar apuntando al web esencial de www.infoyayatec.teca y a partir de ese lugar ustedes pueden hacer el registro de su correo electrónico, de su nombre completo y del asunto que los mueve a querer entenderse conmigo, a querer contactarme. El objetivo que los mueve a querer mostrar su necesidad, radicar su necesidad, para que asimismo yo aquí la pueda percibir y pueda ayudarles a ustedes con su labor. La intención es que cada día nosotros tengamos un hermoso día y que el día por completo también se presente en que nuestra labor, nuestro trabajo se vuelva para cada uno de nosotros fácil. Y partimos de que para ser fácil es importante primero encontrarnos con alguien carismático, con alguien con autoridad, poder, calidez, cordialidad y presencia, que tenga la posibilidad
de poder transmitir ese conocimiento que tantos allá anhelosamente, ansiadamente están esperando que surja. Y aquí está esta persona, bajo mi personalidad, enfocándose y difundiendo eso que ustedes están esperando. Punto aparte. Bien, entonces empezamos así. Vamos a cargar nuestra base de datos relacional del proyecto establecimiento comercial Video Hindi Movies. Entonces, cuando estamos dentro de nuestra base de datos, aquí siempre por lo general sale el videíto, entonces vamos a hacerle manejo. Tecla barra flecha derecha y ya estamos dentro de la autenticación del ingreso para entrar en esta base de datos relacional Video Hindi Movies. Aquí pues simplemente en el usuario vamos a escribir 1, 2, 3, 4, 8, damos un enter, aquí logueamos nuestra hora, nuestra fecha, ingresamos al sistema, ya estamos dentro y estando dentro del sistema, recordemos un poquito hacia atrás, los otros videos, todos los videos del 70 para atrás, todos hablaban enfocados al usuario, a la persona, esos son tres módulos, Todo módulo consiste en que debe estar cargado de herramientas como por ejemplo el ingreso, la consulta, el informe y para mejorar un tanto la cosa, la actualización y la eliminación. Hoy por hoy, siempre que nosotros vamos a trabajar con las bases de datos relacionales, estamos viendo un fenómeno a nivel de la tecnología, y es que hay muchas personas que están apuntando a querer tener sus bases de datos relacionales en la web, en la nube. Entonces se dividen. ¿Por qué se dividen? Porque en la nube va a quedar estancado lo que se llaman las tablas en algo que se llama el servidor backend. Y por otro lado, en los hosting, ¿no es cierto? Aparte de estar las tablas, entonces habrán algunos aplicativos que manejarán lo que se llama el cliente frontend. Entonces el cliente frontend es el que se va a encargar de trabajar los formularios, que también son la palabra vistas, las consultas o queries, los informes o report, ¿listo? Esas tres cosas siempre van a estar bien, porque muchas veces la gente dice, yo quiero que mi base de datos relacional de Access yo la pueda importar o la pueda migrar a un sitio en la nube. Entonces para eso está presente un servidor, un hosting que nos ofrezca buena cantidad de almacenamiento para poder sostener nuestra base de datos. Y pues obviamente existen algunos que se llaman los ultra, que generalmente permiten a que la persona pueda guardar aproximadamente 1000 megas de información, ¿sí? Un total de transferencia de aproximadamente 400 gigas, ¿sí? Pero en cuanto a almacenamiento, 1000 megas es lo que yo he podido observar. De pronto puede que haya otros sitios donde de pronto le permitan a uno almacenar más información en cuanto a las bases de datos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el detalle aquí a tener presente? Que muchas veces estos servidores le dicen a uno, alójelo por un año y se paga un valor determinado, ¿de acuerdo? Pero muchas veces, pues uno no espera que una base de datos esté allá portable un año, sino que pueda estar portable 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, pero entonces eso ya implica que va a costar mucho más. Oigan bien, el valor de una web para bases de datos es mucho más costoso que una local. Una local habitualmente un desarrollador, un programador o un ingeniero de sistemas que se encuentre enfocado en esa labor siempre acostumbrará a cobrar por ahí que a lo máximo unos 2 millones de pesos a nivel de Colombia, o simplemente cobrará aproximadamente unos 350, estamos hablando, no, mentira, son aproximadamente $700, ¿sí? $700 que podría valer un aplicativo con función a 4 módulos, más o menos, así como estos, $750, ¿sí? O si hablamos en pesos mexicanos, estaríamos hablando de aproximadamente
alrededor de unos 15.000 pesos mexicanos, ¿no es cierto? Sería eso, lo que estaría costando los 4 módulos de esa aplicación, pero eso es solamente de un año. Imagínense si fueran 2, 3, 4, 5 años, eso se multiplica prácticamente, eso podría llegar a salir aproximadamente a nivel de una web, en 5 años puede ser más o menos 12 millones de pesos, en dólares puede ser aproximadamente alrededor de unos $4.000. A nivel de pesos mexicanos estaríamos hablando de una cifra de aproximadamente 45, 50.000 pesos mexicanos. Entonces, obviamente que todo eso son cifras muy grandes porque el trabajo que también lleva consigo es bastante alto y las responsabilidades son demasiado gruesas porque hay que manejar pólizas de cumplimiento, hay que estar muy pendiente porque si nosotros ofrecemos un hosting, este hosting debe estar abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana. ¿Y qué pasa? Que si se cae, digamos, un sitio de esto se cae, no hay en ese instante movimiento para las diferentes sucursales en cualquier parte del mundo, hombre, qué problema tan mayúsculo en el que nosotros nos metemos cuando eso se trabaja así. Entonces, por esa razón es que a veces cuando la gente ya lo sabe, dice, no, pues déjame, yo pienso muy bien si me vale la pena o no tratar el tema de la web o dejarlo mejor local, ¿de acuerdo? Entonces, todo va en función a lo que uno conoce y asimismo a la extensión de su responsabilidad. Punto. Bien, entonces, estamos aquí en el módulo principal y un punto importante que vamos a entrar a tratar es la gestión administrativa. Yo lo había aquí ya lo había apuntado, había hecho una lista. Entonces, en esta lista tengo lo siguiente: el inventario, la cotización, la orden de pedido, la remisión y la facturación. Tenemos el siguiente dilema. Cuando nosotros estamos trabajando el inventario, tenemos que marcar con un número, especialmente el contador. Cuando estamos trabajando una cotización, es otro contador. Cuando estamos manejando la orden de pedido, otro contador. Cuando estamos manejando la remisión, otro contador. Y cuando estamos trabajando la facturación, otro contador. O sea, aquí, ¿cuántos contadores tenemos acá? 5. Entonces, caramba, ¿cómo vamos a hacer eso? Porque Sandra nos ha enseñado a marcar solamente un contador. Cuando vimos la palabra personas, ustedes observaron que yo manejaba solamente un contador. O sea, el numerito iba dando brecha para botar el siguiente número y el siguiente, dependiendo de lo que estábamos ingresando allí. Cuando se habló del producto, la misma historia, un solo contador para el producto. Ahora aquí viene otra línea muy diferente para tratamiento de esta, y es que queremos establecer 5 contadores que estén activos, pero que a la vez se estén moviendo. Bueno, hay muchas maneras de uno establecer ese contador, porque alguien podría decir, no, pues creamos una lista en Excel y lo que hacemos es importar la Access y manejamos, por ejemplo, casillas de selección y vamos marcando que aquí este ya se usó y que queda pendiente que queda abierto, pero entonces, ¿qué pasa? Hay mucha cosa aquí que literalmente de pronto puede formar un túnel de confusión en que la persona dice, ay, espérate, porque esto ya me confundí, ¿de acuerdo? Entonces, es allí donde yo no quiero llegar. Es allí donde yo quiero ser altamente clara, explícita, asertiva y concisa en mi labor. Entonces, acá tengo lo siguiente. Voy a construir una tabla. Aquí yo voy rápidamente a decirle acá. Como ustedes se darán cuenta, yo necesito una tabla, una tablita general que se llama tabla numeración, pero yo no tengo la tabla numeración. Ahí se pueden dar ustedes cuenta que a través del filtro de la búsqueda de todos los objetos, yo no tengo la tabla de numeración. La voy a crear. Esta tabla de numeración va a ser tan importante en mi proceso que a través de ella yo voy a poder trabajar muchas cosas. ¿Bien? Entonces vamos así. Yo voy a darle aquí crear, voy a crear la tabla. Al crear la tabla, entonces yo le voy a llamar a esta tabla la palabra tabla numeración. ¿Sí? Tabla numeración. ¿Listo? Una vez que tengo la tabla numeración, voy a definir la estructura de esa tabla con vista diseño y voy a estipular solamente 2 campos aquí, que uno es el tipo y va a ser un texto
corto, y el otro va a ser el número. Y ese número, obviamente, simplemente es número como tal, es un número como tal. Entonces, este número no representa por ahora, digamos, un formato, nada de eso, simplemente es un numerito. Entonces acá va lo siguiente, cuando yo le digo clic derecho y lo guardo, le digo clic derecho y voy a la vista hoja de datos, entonces incorporo lo que yo quiero aquí meter. Entonces yo digo, bueno, aquí vamos a meter, por ejemplo, el inventario. El inventario arranca en el número, vamos a pensar que el inventario arranca en el número, por ejemplo, en el 9999, ¿sí? Que, por ejemplo, las cotización arranca en el número, por ejemplo, vamos a empezar en el número 19.000 o 1900, ¿sí? 1999, no, vamos a ponerlo así, de plano, vamos a pensar que empieza en la cotización número, por ejemplo, la número 999, para que empiece en el 1000, ¿sí? En el 1000. Que las emisiones, las órdenes de pago, orden pago no sino orden de pedido, empiece en este momento en el número, por ejemplo, en el 99.999, ¿sí? Para que empiece con el número 100.000. Y lo que tiene que ver con la remisión en el número, entonces vamos a poner, por ejemplo, en el 999, ¿sí? Ahí está, 499, para que arranquen el número 500.000. Y la facturación que empiece en el número, por ejemplo, empiece en el número, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 999.000, para que empiece por allá como en el millón, ¿sí? Millón, digámoslo así. Entonces, tenemos esta parte así. Esos son los estados de nuestros contadores iniciales, ¿sí? Contadores iniciales. Tipo, número, listo, ya lo tenemos ahí. Guardamos esta información. Bueno. Parte siguiente. Como vamos a empezar a crear el inventario, entonces antes de entrar a jugar con el inventario, yo tengo aquí una cosa, que no se preocupen amigos, yo se las voy a ustedes a suministrar para que no tengan ustedes problemas. Esa es la partecita, sí se la voy a suministrar a ustedes. En el caso de aquellos que están siguiendo conmigo en línea, este ciclo formativo de Microsoft Access 2013, cómo funciona este proyecto de establecimiento comercial. Entonces viene la parte del inventario. Aquí tengo yo P, en este caso le digo así, tipo movimiento, ahí está. P tipo movimiento inventario, ¿sí? Este que está acá. P tipo movimiento inventario. Lo voy a abrir. Entonces, bien, mira lo que tengo yo acá. Tengo un inventario general, tengo una serie de movimientos, son aproximadamente 26 movimientos que yo tengo acá. 26 movimientos de inventario, los voy a leer rápidamente. Devolución factura contado, devolución facturas de crédito, devolución remisiones pendientes, devolución factura venta proceso, devolución entrada de almacén, devolución factura compra proceso, devolución factura rápida compra, ingreso ficticio de inventario, entrada de fábrica, salida de fábrica, entrada de sucursal, salida de sucursal, cancelación post. Alguien de pronto se pregunta, ¿cómo es la cancelación del post? Vamos a pensar que tenemos nosotros un establecimiento y es un punto de venta, ¿sí? Entonces todos los productos que se encuentran ubicados en esa oficina o en esa sucursal necesitan retirarse de ese espacio, de ese lugar. Entonces, como está saliendo esa mercancía, tienen que ingresar por otro lado, ¿no? Entonces, ahí es cuando podríamos decir que es la cancelación del post. Bueno, claro está, amigos, que si yo me equivoco, oyen bien, si yo me equivoco, por favor ustedes anoten allí y me lo hacen por favor saber. No se trata de uno reírse, ay Sandra se equivocó, pero dejémosla que siga adelante. No, por favor díganmelo, porque pues todo esto es conjunto, ¿no? Todo aquí está en una forma recíproca, entonces yo doy y recibo de ustedes también. Entonces no sobra
que usted me diga, por ejemplo, oye Sandra, en ese ítem que usted decía cancelación, pues se equivocó, porque no es eso, sino es esto. Ah, bien, excelente, para el próximo video yo lo voy a aclarar. No hay ningún problema, porque precisamente para eso estamos trabajando, ¿no es cierto? Bueno, vamos con otro punto, mermas. Mermas de mercancía, pérdidas, ventas, compras, cancelación entrada sucursal, cancelación salida sucursal. ¿Sí ven que ahí tenemos dos ítems? O sea, inventario inicial, salida por traspaso, cancelación de evolución de compra, ajuste. Y tenemos otra que se llama entrada por traspaso, ingreso de mercancía nueva. Entonces, esos son los elementos que tenemos nosotros. Pero, indiscutiblemente, o sea, indiscutiblemente, es decir, sin discutir la cuestión, vemos que a esta tablita algo le falta muy importante y es qué tipo de transacción o movimiento sucede, porque todo está ahí presente, pero tal vez hay personas que dicen, oye, ¿por qué no nos aclaras un poco más, Sandra? Nos mejoras entre paréntesis un poco más el detalle de todo ello que tú estás aquí enunciando, qué es la entrada y qué es la salida, porque para algunos se les es desconocido, ¿sí? El hecho del inventario en función a estas cosas, ¿qué es eso? Eso es una entrada, eso es una salida, ¿de acuerdo? ¿Es una entrada o es una salida? Entonces, resulta que para eso, muy sencillo, pues simplemente aquí vamos a modificar esa tablita poniéndole ese detalle, ¿es entrada o es salida? Mucha atención a cómo va acá. Entonces, simplemente aquí yo cierro y me voy acá y digo clic derecho, vista diseño, y le voy a crear un campo nuevo, ¿sí? Pero esto como aquí como tal está ese nombre como tan largo, ¿no es cierto? Yo lo voy a cambiar un poquito acá y en vez de eso le voy a poner simplemente aquí movimiento, así, movimiento inventario, ¿listo? Mov INV. O si no también puedo ponerle así, Mov Inventing, ¿sí? Y listo, y ya no hay problema. Y acá simplemente le pongo descripción. Y a partir de acá le digo tipo movimiento, o sea, el tipo movimiento es entrada o es salida, ¿no? O clase de movimiento también, como quieran. Entonces también es un texto corto, pero una vez que ya tengo esto aquí definido, le digo clic derecho, guardar. Entonces voy a hacer lo siguiente, acá en el tipo movimiento me paro, ahí me paro, me voy a la búsqueda, y ahí en donde dice mostrar control, esta es una manera, esta es otra forma de crear un asistente, para búsqueda de referencia. Siempre lo he hecho por el asistente, pero en esta ocasión quiero mostrarles a ustedes otra forma que existe para crear estos asistentes para la búsqueda de referencia. Entonces, mucha atención, yo me paro en la pestaña de búsqueda, me voy a mostrar el control, abro el control, yo quiero aquí crear un cuadro de lista, ¿sí? O un cuadro combinado. Vamos a pensar que yo quiero un cuadro combinado. Entonces, en el cuadro combinado, yo les digo tipo de origen de la fila. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Es una tabla de consulta o es una lista con valores? Digo, no, es una lista con valores. Origen de la fila. Entonces, en el origen de la fila, lo que yo voy a hacer simplemente es escribir acá los ítems, ¿no es cierto?, para tener presente lo que va a ir allí. Entonces eso va a ir encerrado entre comillas. Entonces yo le pongo aquí entre comillas lo que quiero que vaya ahí. Entonces yo le digo entrada, cierro con comillas, coma, otra comilla y le digo salida y cierro con comillas. ¿Listo? Y ahí le doy un enter. Aquí vamos a ver que aquí me quedó así, es punto y coma, otra vez, salida, ¿sí? Y con ya, ahí sí, ahora sí me quedaron las dos. Cuando eso está así, ¿qué significa? Que va a aparecer allá un cuadrito que dice entrada o salida, ¿de acuerdo? Bueno, entonces como ya lo tengo listo, no tengo nada más que hacer. Entonces voy a guardar aquí y le voy a decir otra vez lista hoja de datos. Cuando yo estoy acá, entonces encontramos con que aquí, ahí, si se dan cuenta, ahí aparece un cuadro combinado. Entonces al abrirlo aparece entrada o salida, ¿ves? Entonces ahí está para simplemente decir, ¿es una entrada o es una salida? La devolución generalmente es una entrada, entonces le ponemos entrada, ¿listo? La otra entrada, la devolución, otra entrada, otra devolución factura es otra entrada, devolución entrada almacén, entrada,
Devolución factura compra proceso, entrada. Devolución factura rápida, entrada. Ingreso ficticio de inventario, es una entrada. Entrada de fábrica, entrada. Salida de fábrica, salida. Entrada de sucursal, entrada. Salida de sucursal, salida. Cancelación del POS es una salida. Mermas, es como un sobrante, ¿no? Entonces puede ser, en este caso, una entrada. Entrada, mermas. Mermas de mercancía. A ver, espérate porque aquí me llega una pequeña duda frente a esto. Entonces yo le voy a poner aquí mermas de mercancía en inventario. ¿Qué será eso? ¿Sí? Que a veces uno dice, ay hombre, esto yo no sé qué es. Merma, dice el contador virtual acá, dice merma de inventario de mercancía. Es decir, ahí nos da el significado específico de qué es una merma. Entonces dice, merma de inventario de mercancía, dice, para el sistema de inventario perpetuo. ¿Qué es el perpetuo? Ese que es permanente. En el libro mayor general se lleva una cuenta de inventario y mercancía. Durante el periodo contable de esta cuenta muestra las mercancías disponibles para su venta en cualquier momento. Sin embargo, las empresas mercantiles pueden experimentar pérdidas de inventario debido a robos, errores cometidos en el registro por medio del conteo físico. Hay un conteo físico que generalmente se hace o por un caso fortuito. En tal consecuencia, el inventario físico tomado al final del periodo contable puede diferir de la cantidad que aparece en los registros de inventario. Por lo general, la cantidad de mercancías disponibles para la venta, según indica el saldo de la cuenta de inventario de mercancías, es mayor al total de mercancías contabilizadas o contadas durante el inventario físico. Entonces la merma puede ser como ese sobrante, ¿sí? Sobró, eso que sobró, o sencillamente faltó. Entonces la merma se puede presentar como un estado, ya bien sea de entrada, o bien puede ser un estado de salida. Entonces digamos lo que es como la salida, porque casi siempre en un inventario, cuando hay un robo, pues ¿qué pasó? El producto salió, ¿no es cierto? Nunca entró, sino salió. Entonces la merma es una salida, ¿sí? Es una salida. Eso es lo que básicamente dice acá. Bueno, yo pienso que con esto ya los ilustré un tantico en ese punto, entonces ya no hay duda de que simplemente la palabra merma es una salida, ¿de acuerdo? Es una salida provocada por esos fenómenos. Entonces, mermas de mercancía es una salida, pérdidas también es una salida, ventas es una salida, compras es una entrada. Cancelación, entrada sucursal. Cancelación, entrada sucursal. Entonces, la cancelación, porque cancelación de la entrada sucursal viene siendo como una salida. Es decir, había entrado, pero por alguna razón después sale. Cancelación, salida sucursal. Entonces es una entrada. Inventario inicial es una entrada. Salida por traspaso es una salida. Cancelación de devolución de compra. Generalmente es una entrada, pero por algún efecto se volvió una salida. Ajustes, el ajuste puede ser una entrada o puede ser una salida. Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso del ajuste, vamos a pensar que es puede ser una salida, ¿sí? Pero también podemos implicar acá una cuestión. Vamos a decir que esto es una salida, pero generalmente, ahorita vamos a decir, ajuste, digamos, a ver, ahí podríamos decir el ajuste, porque el ajuste generalmente puede ser ambiguo, o sea, o puede ser una salida o puede ser una entrada. Entonces, digamos, ajuste por entrada y ajuste por salida, ¿no? Entonces, acá, ajuste por salida, podríamos decir así, ajuste por salida es una salida, ¿listo? Entrada por traspaso es una entrada, ¿listo? Y ahí, pues ya no, aquí habría otro más. Ingreso de mercancía nueva es una entrada. Y el otro sería, entonces, en este caso, el número 80, vamos a ponerlo así, sería un ajuste por entrada, ¿sí? Cuando de pronto puede ser que allá hubo un inventario físico. Hombre, vamos a entrar aquí a hacer un inventario físico y resulta que estamos contando unidades y nos da, por ejemplo, 50, ¿sí? Pero resulta que en el sistema ya aparecían 40. Las 10 donde, ay, no, fue que se nos olvidó, hay un ajuste ahí. Puede ser una merma,
pero generalmente puede ser también que se olvidó. Entonces, el ajuste por entrada sería una entrada. ¿Listo? Bueno, si yo me equivoco, amigos, por favor. Yo sé que también aquí no me oye solamente gente que pronto está estudiando, aquí también me están escuchando contadores, abogados, médicos, todos me están escuchando acá porque en este plano todo el mundo me mira. Entonces, por favor, si yo cometo un error, les agradezco enormemente me lo puedan hacer llegar a través del correo electrónico o a través de los comentarios. Debajo de este video está una línea, digamos, para impartir cualquier cantidad de comentarios. Entonces ahí el comentario puede ser negativo, puede ser positivo, eso a mí no me va a afectar para nada. Siempre porque estamos en función de aprender, yo también aprendo de ustedes, porque yo no todas me las sé, ¿de acuerdo? Entonces, listo, ya queda toda esta parte definida. Cuando esta parte queda definida, entonces resulta que al quedar definida, prácticamente nosotros vamos a decir, pero espérate, por ejemplo, vamos a pensar en lo siguiente, yo voy aquí a cerrar un momento, cuando yo cierro acá yo creo una consulta, digo aquí crear, me voy a ir aquí a diseño de consulta, ¿qué tabla quiero visualizar acá? Quiero visualizar la tabla que se llama precisamente P tipo movimiento inventario, le digo aquí agregar y le digo cerrar, entonces yo establezco mi movimiento, mi descripción, mi tipo de movimiento, resulta que mi tipo de movimiento, cuando yo estoy haciendo allá el inventario, resulta que allá en el inventario, en el criterio, vamos a decir, bueno, esto es una salida o esto es una entrada. Entonces, dependiendo de la salida o de la entrada, yo aquí voy a poner una cosa aquí muy particular con el siguiente detalle. Voy a hacer aquí un alt 091 y voy a escribir un mensajecito acá en el criterio que diga así, indique si es entrada o salida, ¿sí? 2 puntos. Y al 093. ¿Esto con qué propósito se hace? Cuando yo voy a consultar, mucha atención lo que va a pasar. Yo voy aquí a grabar el nombre de esta consulta la voy a poner así, CS, en el caso aquí, como estoy trabajando con el módulo gestión administrativa, entonces le voy a poner G, voy a poner la M, la G y la A, ¿sí? Que significa módulo gestión administrativa, espacio. Y voy a establecer aquí una cosa que se llamaría movimiento, ¿sí? Movimiento, inventario, y inve, no más, para que no quede más. O simplemente también puedo hacer esto así, MTO, movimiento, o MBTO, significa movimiento, inventario, para que quede así, listo, no más. Y le digo aceptar, entonces esta consulta así como está ya quedó grabada. Ahora, mucha atención a lo que va a pasar acá. Cuando yo le digo aquí ejecutar, me va a sacar un cuadro allá en pantallita, un enunciado que dice, indique si es entrada o salida. ¿Eso por qué se provoca? Porque en el criterio, o sea, acá, en este espacio que tengo acá, yo escribí entre corchetes lo que quería que allá saliera enunciado, ¿sí? Entonces yo escribí la leyenda, indique si es entrada o salida. Entonces ya me dice qué es lo que tengo que hacer, pero esto mismo, de pronto, más adelante en el formulario, ya de otra manera, como ustedes lo han estado aprendiendo conmigo, se va a llamar de otra manera, ¿no? ¿Se acuerdan? Formulario, símbolo de admiración cerrado, entre corchetes el nombre del formulario, símbolo de admiración cerrado, entre corchetes el nombre del campo o el objeto en cuestión que se encuentra participando activamente en ese formulario que recibe ese dato, ¿sí? Pues aquí como no tengo en este momento el formulario para mostrarlo, pues yo lo hago así inmediatamente de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí, por ejemplo, le digo, muéstrame todo lo que son entradas, entonces yo le digo entrada, y al darle un enter, pues se muestran solo las entradas. Esto es así. Entonces, esto mismo es lo que yo quiero que se cause allá en el inventario. Cuando yo le diga entrada, no tiene por qué botarme todas las salidas también. No, bóteme solamente las entradas, porque yo voy a meter un dato, yo voy a agregar un dato, no voy a darle otro concepto. Listo. Si, por ejemplo, yo acá no le digo esto, sino le digo otra vez ejecutar, y digo, no, dime las salidas. Entonces, al darle un enter, él me bota solamente las salidas. Y así, de esta manera, es como yo digo, vea, amigo, aquí tengo ya presente el detalle. Entonces, ya, con esto, ¿qué quiere decir?
que sencillamente en el momento en que yo estoy entrando a trabajar ya solamente voy a recibir lo que yo necesito. Ya no tengo que estar, ay, pero es que esto será entrada o será salida. No, si ahí dice eso, es porque eso es lo que va a haber como detalle, nada más. ¿De acuerdo? Es lo que usted debe tener presente. ¿De acuerdo? Presente. Bueno, entonces viene la parte que sigue. Vamos al punto, ya sabemos cómo juega esta parte, guardamos esto, anotamos que esta consulta se llama CSMGA y que esto es el mantenimiento, esto es el movimiento NBTO del inventario. Es decir, son todos los conceptos que uno podría utilizar para manejar el inventario. Entonces, cuando el inventario se está manejando, vamos aquí a guardar, entonces le decimos aquí cerrar. Entonces acá, en este inventario, tenemos lo siguiente, amigos. Tenemos que construir también para nuestro proceso, ya hemos trabajado la tabla numeración, aquí la tenemos. Tabla numeración, ahí está. Entonces tenemos dos archivos, dos tablas, ¿no? Tabla numeración, ¿sí? Y contamos con el otro, que es una tabla de proceso, pues se llama P, vamos a decir aquí, tipo, movimiento, ¿sí? Movimiento, inventario. ¿Sí? Tipo, movimiento, inventario. Pero claro está que de pronto usted dice, ay, pero Sandra, sería posible que aquí este nombre cambiara un poquito más para mejorar un poco más nuestro detalle y tener presente que todo eso ya es parte del módulo de gestión administrativa. Claro que sí, todo eso se puede hacer. Hagámoslo. Mire, ¿qué derecho usted aquí simplemente, como no está vinculado con nada, no hay relaciones, no hay nada todavía, todo eso se puede hacer, todo se puede tramitar. Entonces, en el cambio del nombre, vamos así a cambiarle el nombre. Entonces, vamos a ponerle así algo como esto. Vamos a ponerle algo como esto. Todo viene de dónde. Es un proceso. ¿De dónde? De un módulo de gestión administrativa y tiene que ver con el movimiento o la transacción o detalles del inventario, ¿no? Movimiento inventario. Entonces, ahí puede ser así. Inventario, y listo, inventario, listo, no más, ya está. O sea, mi tabla se llama ahora así, ¿sí? Y la otra, que se llama la tabla numeración, también podemos decirle así, clic derecho, vamos a ponerle un nombre a esta tabla. Entonces, como es una tabla de proceso, entonces vamos a decirle esto así. Vamos a decir que la tabla de proceso aquí se llamaría así, PMGA, ¿sí? Tabla numeración. ¿Listo? Y simplemente ya queda así. De tal manera que cuando yo le digo, por ejemplo, MGA, pues ya solamente aparece lo que está jugando con el módulo de la gestión administrativa. Entonces, en este caso está L tabla MGA, que es esta tablita que yo tengo acá. ¿La ven? Aquí en la lista, ahí está, la que estoy visualizando en el menú. Está el movimiento del inventario, que es todo esto que tengo acá. Y está la tabla de numeración, que es esto que tengo acá. ¿Correcto? Eso. Entonces, solamente esto. Y está aquí mi consulta, obviamente. Mi consulta que cuando está llamando dice o salida o entrada. ¿Sí? Eso. Y no más. Entonces, ya con esto, ya tengo en este momento, por ahora, 4 elementos declarados. 4 elementos declarados en esta gestión administrativa. Recuerden que está la parte número 1 de la gestión administrativa. ¿De acuerdo? Bueno, paso a seguir. Paso a seguir. Debemos de construir una consulta de actualización que tenga que ver con la movilización o movimiento o nueva numeración con respecto al inventario, con respecto a la cotización, con respecto a la orden del pedido, con respecto a la remisión y con respecto a la facturación.
¿sí? Entonces estamos hablando de 5 ítems, 5 ítems. Entonces estos 5 ítems tienen que ver con esa consulta de actualización, de numeración, ¿no? Entonces, mucha atención. Yo las voy a construir, pero todavía no las puedo ligar, en este momento con algo, porque aún no poseo el formulario donde se gestiona esa parte, pero sí las puedo ir creando, ¿no? Y después simplemente ya lo único que haría es vincular en función a lo que en el formulario se plasma, ¿de acuerdo? Entonces, construyo esas consultas de actualización. Entonces, esas consultas de actualización, le digo aquí crear, le digo diseño de consulta. Entonces, la tabla que va a jugar todo el tiempo con la actualización de esa consulta, la actualización de todo eso, va a ser en este caso la que se llama PMG, aquí, PMGA, tabla de numeración. Le digo aquí agregar, le digo aquí cerrar. Entonces, esta tabla que tengo acá, esta tablita, tiene sus dos campos, que son tipo y número, ¿sí? Tipo y número. Entonces, cuando nosotros nos referimos a actualizar, nos referimos que, ¿qué es lo que se actualiza? Aquí se actualiza un número, pero ¿cómo funciona un criterio? Pero como tal ahorita nosotros no lo tenemos, entonces sencillamente no puede operar algo ahí porque no tenemos vigente esa parte, ¿no es cierto? No tenemos eso vigente. Entonces simplemente queda así como está ahí, pero después estaremos agregándole lo que corresponde al proceso, ¿no es cierto? Tipo numeración es actualizar. Entonces, ¿qué se actualiza? Un número. Con función a un criterio. El criterio es algo que toma como lectura cuando estamos jugando con el formulario, y en el formulario estamos nosotros emitiendo un tipo de ítem, que es el inventario, o es la cotización, o es la orden del pedido, o es la remisión, o es la facturación. Entonces, con función a cualquiera de ellos, este número va a activarse, esto se va a generar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces acá esta consulta, vamos a llamarla, vamos aquí a decirle guardar y vamos a llamarla así, set. Entonces, como es una consulta de actualización, le vamos a poner CS y la letra C, que significa actualizar, espacio. Y volvemos a jugar MGA y vamos a ponerle acá, nuevo número. ¿Para qué? Para inventario. Entonces vamos a inventario ponerle INB, ¿sí? INB, no más. Le damos aquí a aceptar. Entonces ya queda esa consulta. Si necesitamos crear otra consulta, pues vamos a hacer otras igualitas a esta y lo único que hacemos después es cambiarle el nombre. Mucha atención a lo que vamos a hacer acá. Clic derecho, a esta la copiamos. Clic derecho, pegamos. Espérate un momentico. Control Z. Ahí está, yo hice una cosa diferente. Copiar, ¿no? Copiar. Clic derecho, pegar. Ok, ahí está la primera. Entonces, inicio, borro todo esto que está aquí y sencillamente al final, en vez de la palabra INB, le vamos a poner cotización. Entonces, CTZ es la cotización, ¿de acuerdo? Y aceptar. Entonces ya tenemos dos. Otra vez vamos a pegar. Entonces, esta, vamos a llamarla. Vamos aquí al final. Entonces quitamos estas tres letras, y vamos a llamarle orden de pedido. Entonces ORP, ¿sí? ORP, que significa orden de pedido. Y le damos a aceptar. Después otra vez, clic derecho, pegar. Otra vez, inicio, suprimimos estos términos para que quede así. Quitamos estas tres letras. Y vamos a poner la remisión, entonces rem, ¿listo? Y aceptar, y vamos a poner otro, vista diseño, espérate, perdón, cerremos acá, clic derecho, pegar, entonces aquí, vamos al inicio, borramos esto, quitamos estas tres letras, y vamos a poner PAC, entonces PRA,
FRA viene de facturación. Y listo. Entonces, ¿con esto qué hacemos? Con esto tenemos 4 consultas de actualización que van a operar en el momento en que nosotros hagamos uso de ese contador y en el momento en que nosotros lo alteremos en su numeración, tiene que suceder la activación de esa consulta de actualización. ¿De acuerdo? Bueno, ya entonces contamos con que ahora tenemos cuántos objetos del módulo gestión administrativa. Tenemos 3, tenemos 5, son 8, tenemos 9 por ahora. 9 elementos tenemos por ahora. Bien, con esos 9 elementos que tenemos por ahora, la parte que sigue ahora es entrar y construir ese formulario que tiene que ver con la primera parte, que es el inventario. ¿De acuerdo? Con el inventario. Pero entonces, como aún no existe una tabla para el inventario, ¿no es cierto? No existe una tabla formal para el inventario, entonces esa tabla para el inventario la tenemos que construir. Entonces, al construirla, nosotros tenemos que tener presente qué número se va a guardar allí en esa transacción del inventario. Qué tipo, digamos, ¿qué tipo es? ¿Es una entrada? ¿Es una salida? ¿Sí? ¿Es entrada o es una salida? Estipular el producto, estipular el proveedor, manejar la cantidad, manejar, por ejemplo, digamos, en este caso sería como el saldo inicial, ¿sí? Manejar el saldo final, la fecha de entrada, el detalle, la ubicación, hablar del valor unitario, valor de la venta, o sea, en cuanto queda ese producto estipulado, inventario costeado, por ejemplo, y el inventario valorado. Bueno, yo entiendo que el inventario costeado es aquel que apunta a simplemente definir cuánto exactamente es el costo de ese inventario, o sea, multiplicar la cantidad por el valor unitario, ¿sí? Y el inventario valorado es en pesos ya con el margen de utilidad en cuanto está, ¿sí? Entonces es la cantidad por el valor de venta, ¿de acuerdo? El valor de venta. Entonces eso sería en detalle así la parte, ¿de acuerdo? En detalle así la parte. Cuando estamos trabajando el producto, nosotros estamos ligándolo con la tabla de productos. Cuando estamos trabajando el proveedor, estamos ligándolo con la tabla del proveedor, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho es que allá en el producto solamente va a quedar es un número y en el proveedor va a quedar un número, ¿sí? Y esto, cuando ya estamos trabajando el formulario, lo que hacemos es enlazar, es decir, traemos datos del producto y los exhibimos en pantalla como son el título original, el formato, si es un DVD o un CD y el género. Por ahora esas 3. Si es el proveedor, entonces allá exhibimos en pantalla el nombre, el apellido, el nombre comercial, el email y el móvil. Y punto, no más. Y hacemos unos respectivos cálculos donde, por ejemplo, para sacar el saldo inicial tomamos, por ejemplo, cantidad multiplicado por valor unitario para reflejarlo en el saldo inicial. ¿Sí? El saldo inicial. Y en el saldo final, pues obviamente es un dato que se refleja ahí cómo funciona el movimiento, o sea, posteriormente a un movimiento, ¿no? La parte de lo que tiene que ver con el inventario costeado es también un cálculo, ¿sí? Que es cantidad por valor unitario, y el inventario valorado es la cantidad por el valor de venta, ¿sí? Pero como tal, nosotros cuando manejamos el saldo inicial y el saldo final, eso está representado sin cantidad. Entonces la cantidad muchas veces dependiendo de lo que es, si son entradas, pues tienen que sumarse. Si son salidas, tienen que restarse. ¿De acuerdo? Bueno, eso por ahora, así, de plano, en esta manera, así como va. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer entonces la tabla que tiene que ver con el manejo de esta información. Con el manejo de esta información. Entonces,
definimos esta parte, un punto muy importante aquí a tener en cuenta. En un futuro se puede presentar la situación de que de pronto dice, quiero que el sistema me arroje un informe de todas las devoluciones, bueno, salidas en especial, pero especialmente de las salidas, las devoluciones. Y quiero un informe de todas las entradas, y un informe que tenga que ver con, por ejemplo, con las compras o con las ventas, ¿sí? Etcétera. Obviamente que esa es la inclinación que se puede presentar cuando se está trabajando con un inventario, ¿correcto? Con un inventario. Entonces ahí de pronto sería agregarle a nuestro proceso de pronto como el código con el que está figurando esa parte. Pero en especial cuando se trata de eso, también hay que tener en cuenta lo siguiente, que nosotros de acá tenemos que trabajar esto en función a una entidad de relación para unas cosas uno a uno, ¿sí? En tanto que otras sí son simplemente de uno a varios, ¿ok? Entonces, la parte que viene siendo de uno a uno sería donde yo digo así. En cuanto al inventario, tengo que definir estados donde hay solo devoluciones, estados donde hay otro tipo de salidas, en donde hay entradas. Bueno, las entradas sí pueden ser todos los tipos de entradas. Algo que tenga que ver con la parte, lo que es la parte de compra está estipulada dentro de la entrada. Pero lo que tiene que ver con la parte de la venta, esto ya está ligado con la parte de facturación. ¿Sí? La venta está ligada con la facturación. Es decir, cuando yo estoy jugando con la factura, la idea es que cruce con el inventario, ¿no? Cuando cruce con el inventario. Cuando está trabajando con la remisión, también tiene que cruzar con el inventario. Y no más. Lo que es el estado de la cotización y la orden de pedido, eso es un punto que yo lo voy a tratar en otro tema, en otro video, ¿sí? Ampliando un poquito más esos conceptos, ¿no? Definiéndolos un poco más. Pero bueno, por ahora mi inventario debe estar reflejado en tener determinadas o establecidas todas aquellas salidas producto de una devolución y todas aquellas entradas producto de las otras cosas que están pasando ahí, ¿no? ¿Ok? Eso por ese lado. Y con respecto a la venta, eso solamente sucede cuando es que ahí, por ejemplo, está el problema, ahí hay un detalle, está presente la orden de pedido y está la factura, ¿sí? La orden de pedido y la factura. Entonces, déjenme primero, yo investigo un poquito más a fondo lo de la orden de pedido, cómo funciona eso, entonces estaría manejando la facturación, ¿sí? El plano de la remisión es un poquito diferente, porque el plano de la remisión yo lo he entendido así como esto, como cuando alguien dice, oye, tenías una deuda conmigo y yo condono significa perdonar una deuda, ¿sí? Entonces, en lo que yo he leído de las remisiones es algo así como eso, ¿no? O sea, se le da salida a un producto porque sencillamente quieren como con eso perdonar, digamos, las deudas que tienen con sus clientes por alguna mercancía. Ejemplo, vamos a poner este caso. El caso de Unilago es muy llamado a este escenario para interpretarlo, ¿no? Por ejemplo, en Unilago a veces la gente va y compra productos, ¿no es cierto? Entonces dice, ay, mira, yo voy a comprarte una computadora, pero ahora no tengo la plata. ¿Qué le parece si lo cambiamos por productos así, tal cosa? Cuando usted tiene un producto, pues simplemente me remisiona, yo recibo el producto y acá yo le condeno la deuda. Es decir,
le voy reduciendo la deuda en función al cambio que está sucediendo ahí. Es como un troque, ¿no? Entonces a veces llegamos a, la persona ya dice, ay, sí, yo tengo una deuda con Pepito Mendieta, por ejemplo, es de 50 millones, un ejemplo. Entonces, el otro señor, cuando empieza a pedir, entonces dice, ah, bueno, si como toca darle salida, entonces la salida que yo le voy dando de estos productos va a ser como una especie de pago por lo otro que el señor me hizo en favor. Es eso así como yo lo entiendo. Condonar es así, perdonar. Es decir, damos salida al producto, es decir, se está disminuyendo el inventario, pero cuando se está hablando de disminuir el inventario y está sucediendo por una remisión es porque en cierta manera yo estoy disminuyendo el valor de una deuda que tengo activa en este instante con un cliente. No más. Es eso ahí. ¿Listo? Es para que lo tengan ustedes muy presente. Bueno, entonces, igual como el caso de las personas, ¿no es cierto? Como el caso de las personas, en este momento todo tiene un punto donde hay que entrar y normatizar datos. Entonces, al normatizar los datos, implica que hay que revisar que un campo no se repita tanto en las tablas. ¿Me explico? Ejemplo, si yo tengo que trabajar en el inventario los movimientos de la devolución, las otras salidas, entradas, ¿no es cierto? Entonces, tengo que encontrar que todos manejan productos. Todos tienen presente un proveedor. Pero, todos tienen, por ejemplo, tienen la fecha del detalle, tienen detalle. Bueno, el detalle sí puede estipularse ya por otro medio. La ubicación también por otro medio. Entonces, la fecha sí va para todos. Regula para todos la fecha. Y ya en consideración, por ejemplo, cosas como la cantidad, cosas como el saldo, inicial, final, cosas como el valor unitario de la venta, todo eso, eso también ya va a cambiar un poquito, va a cambiar un poco, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde va ese punto. ¿Listo? Bueno. Bien, repasemos una cosa muy importante con respecto a esta parte para condicionar un poquito mejor el control de ficha y afinar. En la parte que tiene que ver con el movimiento de inventario, nosotros tenemos presente que aquí tenemos las entradas y salidas, pero vamos a definir un poquito más esta parte. Vamos a entrar aquí en la consulta, escribimos primeramente la salida, primeramente la entrada. Y revisamos en la entrada. Bueno, en la entrada se percibe que hay una repetición permanente de la palabra devolución. Eso nos da pie a que nosotros tenemos que oficialmente establecer una pestaña llamada devolución. Y tenemos ¿cuántas entradas? Una, dos, tres entradas, ¿no es cierto? Entradas de fábrica, entrada de sucursal, entrada por traspaso, sí, son entradas. Tenemos también otro que dice ingreso ficticio de inventario. Tenemos otro que se llama compras, tenemos otro que se llama inventario inicial, tenemos otro que se llama ingreso de mercancía nueva. Entonces, ahí ya con esto tenemos oficialmente algo de qué hablar. Entonces tenemos que una pestaña se llamaría la devolución, otra se llamaría entradas, otra se llamaría ingresos y otra se llamaría compras, ¿sí? Compras. ¿De acuerdo? Entonces, están las entradas, el ingreso, las compras, la devolución y por último una importante se llamaría el ajuste, ¿sí? Ajuste. Entonces, ajustes a nivel de las entradas. Entonces tenemos exactamente 5 elementos a tratar. 5 elementos a tratar aquí. Entonces, por esos 5 elementos que nosotros tenemos, son elementos cruciales porque en el momento en que nosotros vamos a manejar la filtración de los datos, vamos a tener que tomar en uso el llamamiento de estos elementos para sí mismo traer consigo rápidamente la información.
Entonces, todas las devoluciones obviamente tienen que marcar una fecha, un detalle, una ubicación, una cantidad, ¿correcto? También amerita tener, por ejemplo, digamos, el producto como tal. Tal vez en la parte del proveedor no tanto. Está la otra parte que son las entradas. Puede tener los mismos elementos, el ingreso puede tener los mismos elementos, las compras, ya oficialmente la compra también puede traer consigo una cosa que la orden de compra muchas veces hay que estipular cuál es el número de la orden de compra, ¿no? En función a la compra que se está registrando. Y el ajuste ya son cosas netamente del aspecto contable, ¿ok? Las devoluciones, entonces, específicamente en la devolución muchas veces uno determina, a ver, vamos a pensar en lo siguiente. Hay un proveedor que nos suministra la mercancía, ¿no es cierto? Entonces, ese proveedor que nos suministra la mercancía, nosotros siempre lo referimos en la compra, lo referimos, por ejemplo, en la devolución, por ejemplo, en la devolución, y tal vez hay uno más, ¿correcto? Pero, por ejemplo, la entrada, el ingreso y el ajuste sí tienen que tener un directo responsable. Un directo responsable es una persona que nosotros mencionamos como la que autorizó o la que dio paso a esa responsabilidad, a ese compromiso, ¿no es cierto? Entonces es muy importante esa persona mencionarla. Entonces cuando no es el proveedor, entonces puede ser otra persona, ¿de acuerdo? Bueno, entonces eso está definido para el ajuste, para el ingreso y para la entrada. Pero en cuanto a lo que se refiere a la devolución y en cuanto a lo que se refiere a la compra, sí es importante definir el nombre del proveedor. ¿Por qué? Porque un proveedor nos vende, ¿sí? Nos vende, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros estamos recibiendo la mercancía, ¿sí? Recibimos la mercancía, entonces la mercancía está entrando. Entonces, de pronto, hay mercancía que está entrando por efectos de que es una compra, o por efecto que es una entrada de fábrica, o una entrada de sucursal, ¿no es cierto? O es inventario inicial, pero muchas veces, o porque es el ingreso de mercancía nueva, ahí también sucede eso, pero a veces, cuando, digamos, de esas entradas resulta que, bueno, vamos a pensar en lo siguiente, vamos a analizar aquí un poquito, la devolución factura de contado, siempre sucede cuando nosotros hemos vendido un producto a un cliente y por alguna razón el cliente después no se siente conforme y nos devuelve la mercancía, ¿sí? Cuando es de contado o cuando es de crédito. También puede suceder que a veces, por ejemplo, nosotros hemos, digamos, hemos dado salida por medio de la remisión, hemos dado salida a productos, pero resulta que de todos esos productos, algunos dice el cliente, ay, qué pena, pero sabe que este producto yo se lo devuelvo porque no lo quiero tener aquí en mi inventario y pues no me hace falta y tampoco rota. Como no rota, entonces como venía procedente de una remisión, entonces simplemente se lo devuelvo. Entonces hay una devolución por remisión pendiente, o sea, entra. Otro, devolución por factura, venta, proceso. O sea, hay facturas que están en proceso, pero digamos haga cuenta como una especie de consignación. Y finalmente no sucedió absolutamente nada, entonces el producto tiene que otra vez volver a entrar al inventario. Entonces podemos decir que es una devolución, factura, venta, proceso. Devolución, entrada de almacén. Resulta que, por ejemplo, el producto salió, ¿no es cierto? O vamos a pensar en lo siguiente, el producto sale porque, digamos, hay que llevarlo al almacén, pero resulta que el almacén después dice, no, ya no se necesita, devuelve nuevamente, entonces es una devolución por entrada de almacén. Devolución, factura, compra, proceso, ¿sí? Factura, compra, proceso, entonces va casi como a lo mismo, o sea, en el caso de esto, también puede pasar esa parte que puede regresar esto, o por una rápida compra, también,
puede suceder eso. Bueno, esas son inicialmente las entradas a nivel de las devoluciones, ¿no? Eso por ese lado. El ingreso ficticio de un inventario muchas veces de pronto puede ser amparado en que se está haciendo alguna prueba con el producto como tal y como para que no afecte, uno tiene presente aquellos productos que entraron ficticiamente en ese inventario pero nunca hubo realmente movimiento. La entrada de fábrica es cuando hablamos de que un producto es procesado, ¿sí? Y entra. O entrada de sucursal, o sea, un producto viene de una sucursal determinada y va a entrar, ¿sí? Cuando hay movimientos de una sucursal a otra. Bueno, ya las compras, lo que siempre, cualquier producto se compra, es una compra. Cancelación, salida de sucursal, o sea, de al otro lado están saliendo y a este lado están entrando, ¿de acuerdo? Inventario inicial, todo producto generalmente, cuando es la primera vez, es un inventario inicial, está entrando. Entrada por traspaso, al otro lado sale, aquí va entrando. Ingreso de mercancía nueva, una vez que se ha registrado todo el inventario inicial, nuevas cosas llegan porque se compran, entonces un ingreso de mercancía nueva. Entonces, a veces nosotros podemos decir, oye, ¿cuáles son esos productos nuevos que han entrado? ¿Sí? Entonces, ahí está el caso del ingreso de la mercancía nueva. Bueno, y el ajuste por entrada ya se refiere cuando es la parte contable. Eso en especial en materia de entrada. ¿Listo? En materia de entrada. Entonces, así queda esa parte definida. Vamos al caso de otro punto importante que tiene que ver con el caso de la salida. O sea, estoy aquí tratando de desvelar un poquito todos estos conceptos como para entender y además como para dar entendimiento a las personas porque a veces de pronto se puede generar confusiones, entonces terminamos haciendo eso. Por eso siempre digo que ustedes también, por favor, amigos, ustedes, hay unos cuantos de ustedes que saben mucho de inventarios, mucho más que lo que yo tengo de mis conocimientos, mucho más, supera, terriblemente. Entonces, como esos conocimientos suyos superan a los míos, yo no me molesto en lo más mínimo que ustedes me enseñen, que usted me diga, mira, Sandra, estás equivocada en tal cosa, nosotros queremos hacer la corrección, y punto. Se hace la corrección, ya bien sea por mensaje en correo electrónico o directamente debajo del pie de este video, usted hace respectivamente la mención y no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, aquí viene todo lo contrario, las salidas, por ejemplo, las salidas van merma, ¿sí? Pérdidas, ventas. Las ventas habitualmente no se toca la venta, porque la venta se supone que es algo que sucederá, pero en el momento en que se gestione la facturación. En el momento en que se gestione la facturación, ahí va a suceder la venta. Hay ventas que pueden suceder en que una venta cuando se genera, antes de la venta puede estar sucediendo la orden de pedido. La orden de pedido puede ser porque de pronto la venta que se va a realizar es una venta a crédito, es una venta donde se exige que el producto salga inmediatamente, pero todavía no se gestione la factura, no se gestione factura. Entonces es obvio que ahí tiene que haber una salida del inventario y ya en la venta, por medio de una orden de pedido, pues no se vuelve otra vez a tocar ese tema del inventario, porque se supone que ya con la orden de pedido salió. ¿Listo? Bueno, ¿qué más sería? No más así. Entonces, habitualmente, dentro del inventario, entonces nosotros estaríamos estipulando las diferentes clases de cosas. Entonces, dentro de las entradas, están las devoluciones, las entradas, ingresos, compras y ajustes. Y a nivel de las salidas está las salidas generalmente, las salidas, pérdidas, por si hay otras. Entonces ahí podría, en vez de las salidas podríamos decir otras salidas, ¿sí? Otras salidas. Y en esas otras salidas incluye la cancelación, las mermas, las pérdidas, ¿sí? Y para terminar estarían los ajustes, ¿no es cierto? Ajustes por salida. Entonces, uno es el ajuste por entrada y el otro es ajuste por salida. Entonces, finalmente, ¿cuántas pestañas tiene que tener nuestro proceso a nivel de la transacción del inventario? Debe tener por un lado 5 y por el otro lado debe tener 3. O sea, en total son 8. Son 8 pestañas. Son 8 ítems que deben haber presentes en esa lista.
¿de acuerdo? En esa lista, dependiendo de eso, así se mueve, ¿ok? Pero todos van a llevar siempre un número en el contador que corresponde al inventario, pero ya uno ya va definiendo más directamente qué clase de cosa es, y así mismo con esto uno luego juega. Entonces, como necesitamos una tablita necesitamos para trabajar el cuadro lista con respecto a estos ítems y que estos movilicen las pestañas, entonces vamos a armar aquí una tablita rápidamente, una tabla, y en esa tablita, clic derecho, le decimos aquí guardar y vamos a llamarlo así. Vamos a llamar esta P, vamos a decirle, por ejemplo, lista, MGA tabla, y le vamos a poner, por ejemplo, en este caso sería IT inventario, ITINB, o sea, ITINB, así, ITINB. O sea, como diciendo, ítem inventario, ¿listo? Y en esta tablita, vamos a decirle acá, vista diseño, entonces ahí sería el ítem, ¿sí? Inventario, o sea, INB, no más. Texto corto, ¿ok? Listo, no más. Esto aquí le vamos a poner un mayor que, para que quede, esto le vamos a dar un tamaño que sea de 30, ¿listo? No más. Aquí guardamos, vamos a la vista hoja de datos y almacenamos la información. Entonces aquí sería así. La ficha 1, punto de espacio, movería. Vamos a relacionar primero las entradas, entonces devoluciones. Solamente ponemos así, ¿sí? Bueno, vamos a poner así, mejor completo, devoluciones, ¿sí? F2, punto espacio, vamos a poner entradas. F3 punto espacio, vamos a poner ingresos. F4 punto espacio, vamos a poner compras. F5 punto, ponemos ajustes, entrada. ¿Sí? Ahora vamos por las salidas. Entonces F6 punto espacio, entonces son salidas. F7 punto espacio, entonces van. Vamos a poner otras salidas, ¿sí? Otras salidas. En esas está la cancelación, la pérdida, la merma, todo eso está ahí. ¿Listo? Y F8 punto espacio, sería ajustes, ahí ponemos ajustes, salida. ¿Listo? Entonces hay 8 ítems aquí que se mueven ahí en ese espacio. ¿De acuerdo? 8 ítems que se mueven en ese espacio. Bueno. Entonces, eso por ese lado. Entonces, clic derecho, vamos a guardar. Seguidamente acá, bueno, entonces ya tenemos ahí esa tablita la que va a quedar exhibible en ese punto. Entonces, ahí básicamente, ¿sí? Básicamente, ya nosotros definimos qué clase de cosas es. Entonces aquí, por ejemplo, como para tener, una cosa es la lista y otra cosa es una tablita que solamente nos ayuda como para trabajar, ¿no? La función de, digamos, de orientación de la definición de ese ítem, del movimiento, del inventario, ¿correcto? Bueno, entonces aquí podríamos crear otra tablita adicional, una tablita adicional, con esos detalles. Entonces esta tablita podríamos llamarla SIM, guardar. Esta sería la letra P, MGA, entonces le vamos a poner, por ejemplo, aquí código, vamos a poner código inventario. El código inventario son unas letras básicamente, no vamos a trabajar una cosa diferente. Esas letritas son como para ayudar un poquito al proceso. Entonces, aquí le decimos aceptar, clic derecho, vamos a decirle aquí vista diseño. Entonces, ¿qué ítem va acá? Entonces aquí le vamos a poner código, texto corto, y acá descripción de ese código, descript inventé, ¿sí? Descript INB, que viene de inventario, texto corto, listo. Este que está acá solamente va a llevar 3 letras, no más, mayor que. Y este otro, que es el inventario, entonces va a llevar 20,
y también mayor que, y listo, nomás. Vamos a guardar acá, vamos a guardar, vamos a ir a la vista de datos y entonces iríamos metiendo los datos así. Por ejemplo, DEB es devolución. ¿Listo? ENT es entrada. El otro es ING, es ingreso. O sea, es una manera de trabajar. C, compra. CPR es una compra. El otro, AJE, es un ajuste, entrada. Ajuste, entrada. Ahora las salidas. Entonces, SAL es una salida. OTS es otra salida. Y otro es ajuste, antes AJS significa ajuste, salida. Y punto. ¿Listo? Entonces, ya tenemos todo esto. Ya tenemos para trabajar un poquito más. Entonces, tenemos un código, etcétera. ¿Listo? Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Entonces, acá, como ya tenemos todo eso ya definido, ya tenemos más concretamente una función específica. Entonces, ahora sí vamos a armar respectivamente las tablas que tienen que ver con el proceso de cada una de esas cosas. Pero entonces, para no alargar un poquito más este video, porque ya está como muy extenso, vamos a cortar acá y en el siguiente video, que es el número 72, vamos a tratar todo ese tema de la construcción de las tablitas y todo eso. Por ahora aquí, con lo que tenemos ya, pues ya, fue básicamente una inducción más exactamente como a lo que vamos a tratar de hacer con el inventario, para entenderlo rápidamente, ¿no? Entonces aquí ya salimos de acá, ¿sí? Vamos a salir de acá, digámosle aquí que pierde lo del portafolio, sí. Listo, entonces acá, Dios mediante, listo. Entonces me quiero darles a ustedes las gracias por su amable atención. También que me excusen si me extendí como mucho en esta parte, pero creo que es importante, muy necesario hacer todo esto así, porque es una manera de que usted también allí se ayude para poder entender lo que queremos hacer. Vuelvo y repito, lo he hecho en otros videos, pero yo nunca pierdo la esperanza. Les digo, a las personas que tienen por allá sus negocios y todo eso, que se encuentran como un poquito truncados, como enrollados en una vaina en que no avanzan, acuérdense que existe aquí una persona llamada Sandra Liliana Yaya Wilches, que está disponible, atenta para poder colaborarles a ustedes en sus labores. Entonces, solamente tienen que escribir un correo electrónico, en el correo electrónico su nombre completo, en el asunto denuncian su necesidad, de qué manera quiere que yo les ayude. Hay cosas que de pronto, si son así muy mínimas, pues yo no voy a cobrar por eso, pero si ya, por ejemplo, eso implica atenderse un día, 2 días, 3 días, una semana, 15 días, un mes, eso sí tiene costo. ¿De acuerdo? Pero todos esos costos yo no los voy a decir aquí en el video, sino los denuncio por correo electrónico. ¿De acuerdo? Entonces, eso por un lado. La otra parte es que este video, si hubo cosas que no los entendieron, como igual que los anteriores, por favor, entrar y revisar nuevamente el material. Y lo importante es que todo esto se supere la vivencia, ¿no? Para que esto quede bien aprendido. Es muy interesante todo lo que se está dando acá y pues vale la pena. En el próximo video yo voy a estar haciendo todo ya lo que es como el armaje, ¿no es cierto? De ese control pestaña que tiene 8 pestañas más la parte inicial. Son prácticamente 9 tablitas que van a jugar un papel muy importante en la parte del inventario porque dependiendo de su descripción y todo eso, así mismo también vendrá el rol de enlace porque los inventarios implica sumar, restar y botar resultados conforme al plano de una orden de pedido, a una remisión, a una factura, ¿de acuerdo? Bueno, no siendo más amigos, entonces nos vemos en el próximo video número 72. Les habló a ustedes aquí Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.tech. Hasta pronto y nos vemos. Gracias.